Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Muy buenos días, queridos hermanos, les saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hoy viernes 27 de agosto, Jueces capítulo 10, versículos 1 al 9, y el tema, la disciplina que produce arrepentimiento. Ya hemos observado que el pueblo de Israel siempre necesita de disciplina. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la bendición de leer tu palabra. Háblanos a través de ella y haz que nuestras vidas, Señor, sean de adoración y obediencia para ti. En el nombre de Jesús. Amén. La historia que nos ha tocado en estos días conocer, un pueblo que siempre está perdiendo el horizonte. Dios va a tener que levantar jueces uno tras otro para liberar, para gobernar a Israel. Israel cae en pecado, en desobediencia. Dios envía un Salvador. Otra vez Israel se establece, luego otra vez cae en desobediencia, en idolatría, y así de esa manera hay un caos espiritual en toda la nación. Hay naciones que amenazan por el este y por el oeste, y también el pueblo de Israel siempre bajo la mirada de sus enemigos para producir catástrofe y también interiormente una guerra civil. Es un caos total. Israel, de alguna manera, esta historia representa cuando un creyente se aparta de Dios y las cosas comienzan a salírsele de las manos. Habla de un Abimelech, que ya conocemos la historia por los hermanos que han compartido, pero después de Abimelech, Dios levanta a otro juez llamado Tola. No se habla mucho de Tola, solamente que juzgó 23 años y murió, y ahí su historia no tiene más que contarse. Me imagino que el pueblo pasó por un tiempo de tranquilidad. Y luego dice que después de Tola, Dios levantó a Yair, galadita, y juzgó 22 años. Y pareciera que el tiempo bueno para Israel había llegado en la época en la cual juzgó Yair. Dice que tuvo 30 hijos, y la manera como describe aquí el pasaje bíblico, cada uno tenía su caballo, y también dice que cada uno tenía una ciudad, por eso que se llama la ciudad de Yair. De alguna manera, Yair ya tiene un renombre. Significa que en su tiempo no se registra nada negativo. Parece que todo está bien
aquí. Pero después de la muerte de Tola, de la muerte de Yair, otra vez comienza Israel. Parece que no aprendió la lección con los anteriores jueces y con los enemigos comunes que el pueblo de Israel tenía. Versículo 6 dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos. Y una palabra muy triste: abandonaron a Jehová y no lo sirvieron. Precisamente cuando nosotros caemos en este tipo de idolatría, dejamos de servir a Dios. Y antes de dejar de servir, abandonamos, enfriamos nuestra fe. Qué importante es para nosotros, queridos hermanos, que siempre nuestra fe sea ferviente. Cuando nuestra fe comienza a enfriarse, somos atraídos por el legalismo, somos atraídos por la religiosidad, somos atraídos a criticar, a murmurar, a quejarnos, y eso es una característica de que hemos abandonado al Señor. En consecuencia, ¿cómo podemos servirle a Dios si ya le hemos abandonado? Eso es cuando ya Dios no ocupa el lugar que le corresponde al ser Él el Señor de nuestras vidas. Cuando Israel caía en estas situaciones, una vez más va a experimentar la disciplina. Parece que no aprendieron de la disciplina anterior, porque ya es muy repetitivo las formas como están cayendo en el mismo pecado. Dice aquí en el versículo 7: se encendió entonces la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de filisteos, de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo durante 18 años, y todos los hijos de Israel que vivían en Galaad, al otro lado del Jordán, en las tierras del amorreo. Los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín, contra la casa de Efraín, y sufrió Israel gran aflicción. ¡Wow! Como decía en la primera línea del versículo 7, se encendió entonces la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos. La guerra en realidad no era contra los filisteos ni contra los hijos de Amón. La guerra era contra uno mismo, contra nuestro corazón. Pero Dios permitía que viejos enemigos del este y del oeste se levantaran para oprimir y quebrantarlos, de tal manera que cosechaban lo que ellos habían sembrado. Inclusive eran una amenaza para la salud y la integridad de la nación. Corrían el riesgo hasta del exterminio. Gracias a Dios que Dios eso no lo permitió. Pero podemos ver aquí que Dios levanta a quizás indeseables para ser instrumentos de castigo. El propósito de Dios es que a través de esta aflicción se vuelvan a Dios otra vez. Asimismo, Dios también hay veces, hermanos, que cuando nos apartamos de Dios, Dios usa así como a los filisteos y a los hijos de Amón
No eran creyentes, eran paganos, era gente malvada. A veces Dios va a usar este tipo de personas para que nosotros reaccionemos y a la vez miremos cómo está nuestra fe y reaccionemos ante una situación que quizás nosotros no nos damos cuenta, pero que nuestra fe se está debilitando, se está enfriando. Entonces, hermanos, esta aflicción permitía pues que midan su fe, permitían también que observen la calidad de su fe. Recordamos las palabras del Señor cuando a sus discípulos en la barca les dijo: hombres de poca fe. O sea, las circunstancias adversas nos permiten medir cómo está nuestra fe. Y aquí la aflicción, el quebrantamiento, la opresión era para medir la fe y se den cuenta que hay una solución, hay un camino que se llama el arrepentimiento. La disciplina precisamente tiene ese propósito, llevarnos al arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a renovar nuestra comunión con Dios y enderezar el camino que nosotros mismos hemos torcido. Mis queridos hermanos, ¿es Dios importante para su vida? ¿Es Dios importante en su trabajo? ¿Es Dios importante en su familia? ¿Es Dios importante para usted? ¿O es que hay cosas que nos están separando de Dios y toman el lugar de los ídolos? A lo mejor ya Dios nos puso en quebrantamiento y aflicción para que nosotros analicemos nuestro corazón. Como dice el apóstol Pablo a la iglesia cuando habla de la Santa Cena, examinémonos. Y eso es lo que debemos hacer, examinarnos y tomar acciones inmediatas para que nuestra fe comience a crecer como debe ser. Mis queridos hermanos, tomemos un tiempo y hagamos un análisis de nuestra fe y comencemos a buscar a Dios con arrepentimiento y pidamos perdón por nuestros pecados y que sea Dios el más importante para nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus claras advertencias, Señor, que cuando nos portamos mal, tú nos disciplinas para que nosotros reaccionemos inmediatamente para pedirte perdón. Gracias, Señor, porque eres así y de esa manera obras para que nosotros seamos mejores. A ti toda gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor.